tapa de diario en todos los periódicos del país y seguramente en los portales de todo el mundo. Lo ocurrido ayer entre La Habana y Washington y tiene que ver con el reanudar de relaciones diplomáticas y aparentemente comerciales entre Estados Unidos y Cuba 53 años después, poniendo punto final a la Guerra Fría. Voy a saludar a la licenciada Roxana Forteza, analista política internacional y directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la UDABOL. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aclararle que estoy trabajando en la Universidad Ecológica, ya no en la UDABOL. Le agradezco la rectificación. Bueno, ¿con esto cesa el embargo comercial? No, son 13 puntos que se vienen tratando, es un inicio de las relaciones, el restablecimiento principalmente de las relaciones diplomáticas, que es uno de los 13 puntos. Evidentemente el restablecimiento de las relaciones económicas aún está sujeta a una serie de condicionantes. Ya se superaron los primeros condicionantes, que era la liberación de presos políticos, entre ellos un judío que defendía evidentemente los derechos humanos de sus símiles. Entonces hay una apertura cubana con respecto a las condiciones que pueda poner Estados Unidos para trabajar sobre estos 13 puntos. Resta quizá el punto más importante. El punto comercial tiene una importancia diferente, diría yo, porque esto tiene que pasar primero por el Congreso. Es decir, va más allá de lo que pueda decidir el presidente Obama y su entorno en lo que significan las relaciones internacionales, y el Congreso deberá aprobar si se levanta el bloqueo económico. O sea, es más allá y hay una posición dura contra el levantamiento del embargo económico en lo que es el Congreso. Entonces falta todavía esa etapa de trabajarla dentro de Estados Unidos. Pero no se descarta que se llegue a aquello. No se Cuba descarta. reanuda relaciones con, tomó la iniciativa para reanudar relaciones con Estados Unidos. Es decir, el abanderado del socialismo con el abanderado del capitalismo. La interpretación ideológica de lo ocurrido ayer, por favor. La parte ideológica es siempre bien interesante en relaciones internacionales porque va a ser el norte que va a guiar a la comunidad entera, es decir, a los países hacia dónde se alinean, qué posiciones asumen. Y habíamos tenido durante estos 50 años una Cuba que se mantenía firme en una, más allá de que sea una isla física, en un aislamiento total, con una ideología que para los años 89 cae con el muro de Berlín, y la Unión Soviética también cae junto con esto estrepitosamente, demostrando el fracaso del socialismo guiado por la Unión Soviética. Ahora en estos años asumimos el socialismo del siglo XXI y los países latinoamericanos se alinean a una ideología generada por Cuba. Es decir, hace más de 10 años que Latinoamérica viene polarizándose hacia la derecha o a la izquierda, y todo guiado por el mentor de que sería Cuba en todo ¿Cómo caso. se puede modificar el panorama geopolítico, teniendo en cuenta de que hay países que apoyaban a esta ideología y hay países que también apoyaban a la misma Cuba? ¿Cómo puede modificarse este escenario? Es importante entender que si bien el mentor ideológico del socialismo del siglo XXI que se da en estos últimos 10 años fue Cuba, quien sostenía esta situación era Venezuela con los precios del petróleo. Una vez caídos los precios del petróleo, Venezuela deja de mandar los jugosos cheques que mandaba a todos los países alineados a este socialismo, y entre ellos Cuba, ¿no? Esta situación es importante porque hay como un castigo duro hacia Rusia, que está en medio proceso de iniciar una guerra fría en lo que es Europa. Entonces, que se desmarque uno de los pilares fundamentales latinoamericanos y que había durado tanto tiempo pese a las condiciones que sujetó a su población, es realmente duro para el socialismo que sostiene Rusia hoy por hoy, y este nuevo intento de guerra fría que viene llevándose en Europa. Para concluir, el impacto en lo social, me refiero a los derechos humanos y también a la libertad de expresión en Cuba. ¿Qué puede pasar?
justamente es uno de los puntos a tratar dentro de este nuevo establecimiento de relaciones entre ambos países. Está el respeto a los derechos humanos y la protección que podría dar Estados Unidos hacia los derechos humanos de los cubanos. Entonces es importante abrir a esta posibilidad, y habían habido una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos en Cuba. Entonces es realmente una apertura importante por parte de Cuba. El presidente Evo Morales también ha hablado de querer dialogar con el señor Obama. Es decir, hay una apertura hacia el imperio nuevamente. Yo creo que eso no significa que estos países periféricos pierdan su dignidad en detrimento del bienestar de sus ciudadanos. Entonces, yo creo que es importante este cambio de mirada. Yo creo que es vital para reactivar las economías de estos países empobrecidos. No nos olvidemos que al fin de cuentas las relaciones internacionales, además de un posicionamiento de sus estados, buscan el bienestar de sus ciudadanos. Le queremos agradecer, licenciada Forteza, por su tiempo y su explicación. Gracias. Tenga usted buen día. Seguimos con más. ¿Qué tenemos, Marco? Hoy